César nos pidió en este mes de marzo trabajar un formato diferente, no tanto una enseñanza, sino más unos conversatorios frente a algunos desafíos de los pastores de la iglesia y bueno, de diferentes temáticas que tienen que, pues que son muy actuales y tienen que ver con lo que estamos viendo. La semana pasada hablamos de algunos temas que son importantes, digamos, para la sociedad y hablamos acerca de esto. Y a mí hoy me pusieron la tarea de hablar cuál es nuestro papel como pastores frente a todo esto que se está viendo en el mundo. Entonces, las tres preguntas que me parecen importantes y pertinentes para hoy son, ¿cuál es el desafío más grande que enfrenta la iglesia en este momento? No sé si algunos de ustedes quieren compartir brevemente en sus grupos cuáles encontraron que eran los desafíos más grandes. En nuestro grupo, Mechas y yo decidimos que Snyder iba a ser el portavoz. Lo malo es que no le habíamos dicho, entonces, Snyder, por favor. No, y me alegra que Snyder esté acá porque Snyder casi que con lo que trabaja puede responder las tres preguntas muy bien. Sí, no, sí, Schneider es el claro. duro, él es el duro. Sí, sí, no, es más bien escuchemos Como, a Snyder y ya. como dice un director de cierto ministerio en el cual estamos muy sabio, dijo alguna vez, el que anda entre gigantes muere aplastado. Entonces eso ha sido revelador para mi existencia. Bueno, no, en síntesis, creo que coordinamos desde diferentes puntos. De pronto en el orden sería la falta de discipulado. Entonces, Mercedes nos hablaba de esa necesidad de un discipulado profundo, real, eh, bien cimentado, que Manuel obviamente también argumentaba en el sentido de que se vive una religiosidad sin religión, es decir, sin fundamentos claros y firmes, que obviamente generan lo que yo mencionaba, que eran la falta de respuestas a los grandes desafíos que hoy en día en la sociedad. Hablábamos de que no veíamos que fuese diferente al tiempo bíblico, porque los problemas de fondo siguen siendo el mismo. De pronto las formas en que se presenta son distintas. Aunque Mercedes pues, nos hacía notar que en estos 2000 años que ya llevamos de caminar, en que este árbol que creció eh, y estos pájaros que ya están en medio de ese árbol, obviamente hay cosas que hoy en día son complejas, son difíciles. Pero llegamos otra vez al mismo punto, ¿no? Las cosas no son diferentes. Puede que en el siglo XVI, XVII hubiese habido Inquisición, pero ahora tenemos redes sociales. Entonces, ahora no se queman las personas físicamente, pero sí las quemamos Ujú. y aún con mayor agravamen porque quedan vivas, entonces Mm. tienen que sufrir todas las quemaduras que les dan. Entonces terminábamos hablando de redes sociales en el sentido de que es un espacio, Manuel me encantó la figura que utilizó porque también hablábamos de los ídolos. Tal vez había una cultura muy cúltica, institucional en los tiempos bíblicos, pero hoy en día también hay muchísimos y permanentemente estamos construyendo ídolos. Entonces, Manuel presentaba que las redes sociales son como ese aerópago donde se presentan esos múltiples dioses. Y bueno, ahí hay posturas diferentes. Manuel no está en redes sociales, le ha oído al tema de los aerópagos. Yo también tuve una época muy de seminarista, típica, entonces que tiene uno el pan calientico, entonces quiere darle a todo el mundo con él. Entonces tuve una época que sí estuve muy presente, pero que ahora no, ahora más bien es un medio, creo yo, muy bueno para conocer en qué anda el mundo, en qué anda la iglesia, y a veces se vuelve muy monótono, ¿no? Entonces uno logra ver ahí también que a veces la iglesia en general se vuelve muy monótona porque siempre hablan de lo mismo con los mismos temas. Entonces eso era como en resumen los desafíos. Ah, bueno, y el desafío pastoral, sí, yo creo que coordinamos los tres en el sentido de que el desafío tiene que ver con ese discipulado, con esa necesidad de no estar distraído con tantas minucias que nos han perdido
nos han hecho perder como el norte en el sentido del llamado. Entonces sí creo que es como un asunto en ese sentido. Eso es como en resumen de las tres Excelente, preguntas. excelente, Snyder. ¿Alguien quisiera aportar algo diferente a lo que Snyder y el grupo acabaron de compartir? Yo Pronto quisiera agregar, escuchamos. en el grupo uno estaba Dale, Héctor. con Ajá. Carmen y con de Argentina, con Con Mario. Mar. Sí, y, básicamente fue lo mismo que mencionó Snell, pero solamente agregar que uno de esos desafíos para el pastor es mantenerse firme, fiel, que es el llamado de Pablo a Timoteo. En los últimos tiempos las cosas van a estar terribles, pero tú mantente firme, mantente fiel a las enseñanzas. Era solamente agregar eso. Gracias. Excelente, Héctor. El grupo que estaba conformado por don Mario, su esposa y mi hermano Martín, concluimos que la iglesia debe velar, debe vigilar y regresar a esa dinámica ministerial de la iglesia primitiva, velar por las ovejas. Otra parte que anotó mi hermana es que eh, no dejarse llevar por esa influencia que hay ahora de lo espectacular de los shows, sino a esa parte de ceñida a la palabra, a la humildad. Entonces la iglesia está siendo muy permeada por eso, que más tenga like, que más se muestre, es el que tiene mayor unción. Entonces decidimos y concluimos esa parte, que la iglesia tiene que fijarse en lo de la gran comisión. Exacto, exacto. Gracias, Jorge. Y John Jairo, para ya ir terminando este pedazo. Entonces, no, estuvimos hablando como si estuviéramos unidos. A la iglesia le hace falta, pues, más discipulado. Y otra de las cosas como diferentes es eh, cuidar la palabra, o sea, no dejarnos influenciar de las ideologías del mundo, sino permanecer firmes ahí en la palabra y no dejarnos distraer, porque compartíamos pues de que ahorita hay muchas distracciones, desenfocados, aún predicaciones en el púlpito que no es, que no es. Tenemos que predicar la palabra y llevar la gente a Cristo. Esa es la cosa. Gracias, John. Yo estaba pensando en, digamos, en este tema y digamos que es una lucha también muy personal en el sentido de que a veces consideramos que los desafíos de la iglesia o los problemas de la iglesia o lo que estamos enfrentando como pastores, pues son cosas que están externas y es una realidad. Vivimos en un mundo muy complejo y parte del problema es que muchas de las cosas que suceden en el mundo empiezan a permear la iglesia. Pero creo que todos aquí concluimos en que el desafío finalmente de la iglesia y de los pastores es algo que proviene de nosotros, es el tema del discipulado, es el tema de lo que la iglesia haga. O sea, el mundo puede hacer lo que sea, vivimos en un mundo que está sujeto y está dominado por el mundo, por la maldad, por el diablo, pero nosotros entendemos que la iglesia es el espacio, el lugar donde el Señor es quien nos da la capacidad de decir, bueno, esto tiene que ser diferente, esto puede ser diferente, es como esos pedacitos de cielo en medio de la tierra. Y estaba pensando en esto y mientras pensaba en qué compartir, recordé que bueno, hay muchos libros en la Biblia, pero hay uno que me llama mucho la atención que le habla específicamente a la iglesia y son los libros Primera y Segunda de Corintios. Y siempre me ha llamado la atención pensar en cómo vivía la iglesia de ese momento en Corintios, porque uno de los problemas que a veces yo veo y que, digamos, yo mismo cometo es pensar que de pronto a los cristianos de antes a nuestros papás o a las generaciones anteriores, de pronto
les tocó muy fácil porque es que el mundo está muy complicado ahora y a nosotros nos ha tocado más difícil porque tenemos redes sociales, por todo lo que vivimos en esta época. Pero mirando, por ejemplo, Corintios, uno se da cuenta que Pablo le escribe a la ciudad de Corintio, que era una metrópolis grandísima en lo que hoy actualmente es Grecia, y uno piensa en una ciudad grande, muy cosmopolita. Entonces, imagínense una ciudad como Ciudad de México, como Miami, como Sao Paulo, una ciudad llena de comercio, llena de innovación, eh, con un avance económico y comercial importantísimo al ser un puerto comercial en el Mediterráneo. Pero y esto lo que generaba era un grupo de personas, un grupo de gente supremamente educada, supremamente próspera y estilizada. Aparte de esto, que genera, digamos, unos desafíos en una cultura de personas que creen tener todo, que creen tener la mejor educación, que están prósperos, que no necesitan de nada, creen tener que no necesitan, creen pensar que no necesitan nada, y de personas que están supremamente avanzadas, pues también era un destino turístico por el templo de Afrodita, que ustedes saben, Afrodita era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Y digamos que las prostitutas en Corintio pues consideraban a Afrodita como su patrona. Entonces, esto hacía que en un ambiente griego, donde, por ejemplo, la homosexualidad era algo normal, era algo, digamos, socialmente aceptado sin ningún problema, hacía que la prostitución en esta ciudad fuera algo sagrado, entonces era una práctica sagrada, y donde se generaba en la ciudad una expresión sexual de y que fuera lo que fuera, era parte de su cultura. Entonces era una ciudad, digamos, totalmente desenfrenada en el tema sexual, en el tema de las expresiones sexuales en lo que fuera. Entonces había de todo. Esa era la ciudad en la que está la iglesia de Corintios. Y aparte de esto, también la iglesia de Corintios era una cultura de honor y vergüenza, en donde el reconocimiento público era sumamente importante. Entonces, miren lo interesante. Era una ciudad y un contexto de mucha riqueza. Yo estaba leyendo en estos días en un artículo, no sé, en una revista, que hacían un estudio que la generación, los millennials, sí, millennials, iba a ser la generación más rica del mundo. O sea, vivimos en el mundo en el momento en el mundo donde más riqueza hay. Ahora, muchos de ustedes podrán decir, pero eso no puede ser porque hay mucha gente pobre. Sí, hay sectores muy pobres, pero la riqueza concentrada del mundo es la mayor riqueza en la historia de la humanidad. Entonces, y cosas que para nosotros, por ejemplo, son básicas, como tener baños y utensilios de comida, eso era un sinónimo de riqueza hace 500 años, lo que hace que nosotros vivamos en un mundo supremamente rico. Lo otro, el tema sexual. Manuel, en el grupo de Manuel hablaban, ahorita Snyder decía que las redes sociales eran el areópago. Y la verdad es que las redes sociales son templos también a la reina, sí, a la diosa Afrodita. Son templos de sexualidad, de desenfreno, de prostitución, de pornografía. Entonces, miren las similitudes también que vemos con este mundo al cual se enfrentaron los corintios y al cual también Pablo le escribe. Y una cultura de honor y vergüenza, donde el reconocimiento público era sumamente importante. En esa cultura de Corintios, el sentido de valor de una persona venía de los reconocimientos por sus logros personales. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en las mismas redes sociales. Todos queremos mostrar las partes buenas de nuestra vida, que hicimos este paseo, que nos ganamos tal cosa, que estamos en esto. Esa es parte, y eso lo que hace es cultivar esa cultura del reconocimiento propio del ego,
por eso hay estudios que dicen que las redes sociales, de hecho, creo que en Estados Unidos están tratando de prohibir las redes sociales para niños por todos los problemas que generan en la identidad en la crisis de pensar en que otros hacen lo que ellos no pueden hacer. Entonces, esto es otra cultura a la que Pablo le está escribiendo acá. Primera y segunda de Corintios habla de una cultura que amaba la jactancia, el falso orgullo, el autopromocionarse, y en medio de todo eso surge una comunidad que lucha por vivir en santidad eh, en medio de este libertinaje. Entonces, quisiera simplemente leer los primeros versículos de Primera de Corintios que me llaman la atención porque creo que si uno lee, por ejemplo, digamos, nomás miremos Primera de Corintios, Pablo no ataca a la sociedad, que creo que ese es a veces uno de los problemas de nosotros, los cristianos y de los pastores, y es irnos en contra de homosexuales en las redes sociales, en contra de los políticos, en contra y denunciar la sociedad. La realidad es que la sociedad está así, es perdida y vivimos en un mundo caído. Pero Pablo lo que denuncia en Primera de Corintios y a lo que le habla y a los que de alguna manera exhorta, no es a la sociedad, sino a la iglesia. El problema es cuando la iglesia no es la iglesia cuando debe ser iglesia. Y Primera Corintios dice entonces en el versículo 1 del capítulo 1, dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. O sea, desde el inicio, Pablo recuerda, ustedes son un pueblo apartado, ustedes son un pueblo diferente. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que sean libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, uno ve en Corintios que Pablo comienza diciendo, ustedes son un pueblo santo, ustedes son un pueblo apartado, y les recuerda eso, pero en el desarrollo de la carta ustedes se dan cuenta que Pablo empieza a trabajar y a, digamos, a luchar o a acercarse con ellos a algunos temas que son muy complejos que estaban viviendo ellos, de inmoralidad sexual, de problemas de divisiones, de problemas de orgullo, de tantos problemas que Pablo ve y que aborda en la carta de Corintios. Pero comience recordándoles, ustedes son un pueblo santo. Entonces, quería simplemente dar este pequeño o esta corta reflexioncita de conclusión, y es la iglesia, o sea, el mundo, estos temas sí son complejos, el tema del LGTBI, el tema de las redes, sí, eso es parte del mundo, pero nosotros tenemos que recordar que como líderes y pastores, nuestra función es ser santos, nuestra función es ser apartados y ser fieles, y que la iglesia siga siendo la iglesia. Y creo que ese es el desafío para todos nosotros.